¿Cómo es posible que alguien llegue hasta la octava semana de la Casa de los Famosos México para después cometer el error más estúpido, más imperdonable y más autodestructivo en la historia de los realities mexicanos? Porque esto no fue solo una mala jugada estratégica, esto fue una traición en toda la extensión de la palabra, una puñalada por la espalda que dejó heridas que nunca van a sanar y que destruyó para siempre la reputación de uno de los comediantes más queridos de nuestro país. Esta noche vamos a destriparlo todo, vamos a analizar cada decisión, cada mentira, cada momento donde Juana eligió el camino de la traición sobre la lealtad. Vamos a revisar cómo alguien que llegó con el amor del público mexicano terminó siendo odiado por millones de personas, y cómo una sola noche de nominaciones cambió para siempre el curso de su carrera y de su vida personal. Si quieres entender realmente qué pasó detrás de cámaras, si quieres conocer los secretos más oscuros de esta traición que sacudió los cimientos de la Casa de los Famosos México, y si quieres descubrir por qué Juana tomó la decisión más tonta de su vida profesional, entonces quédate hasta el final porque te voy a contar una historia de ambición desmedida, de lealtades rotas y de cómo el karma siempre, pero siempre, cobra sus deudas. Y si eres fan de la Casa de los Famosos México, si cada domingo tu corazón palpita esperando las eliminaciones, suscríbete ahora mismo a este canal porque somos los únicos que te contamos la verdad completa, sin filtros y sin miedo a las consecuencias. Prepárate porque lo que vas a escuchar va a cambiar para siempre tu percepción sobre lo que realmente significa la lealtad, la amistad y la traición en el mundo de los realities. Porque esta no es solo la historia de una eliminación, es la crónica de cómo alguien destruyó todo lo que había construido en 57 días por una jugada que ni siquiera tenía sentido. La historia de la traición más grande en la Casa de los Famosos México comenzó mucho antes del miércoles 17 de septiembre, mucho antes de esas nominaciones malditas que sellaron el destino de Juana para siempre. Esta historia comenzó el día que Luis Rodríguez decidió que su ambición personal era más importante que la palabra empeñada, que su estrategia individual valía más que la confianza de las personas que lo habían acogido como familia. Para entender realmente la magnitud de esta traición, tenemos que remontarnos al principio, al momento en que Juana llegó a la Casa de los Famosos México como parte del cuarto noche. Ahí estaba, rodeado de verdaderos estrategas del juego, Alexis Ayala con su experiencia de décadas en el mundo del espectáculo, Aldo de Nigris con su inteligencia emocional de influencer exitoso, Aaron Mercuri con su carisma natural, Mar Contreras con su elegancia calculada, y Abelito con su liderazgo nato. Desde el primer día, Cuarto Noche funcionó como una máquina perfectamente aceitada. Tenían reuniones estratégicas por las madrugadas, discutían cada movimiento con precisión militar, se protegían mutuamente como una verdadera familia. Y Juana no solo era parte de esa familia, era uno de sus miembros más queridos y respetados. Durante semanas, Juana se benefició de esa protección grupal. Cuando otros participantes intentaban nominarlo, sus compañeros de Cuarto Noche lo defendían como leones protegiendo a su cachorro. Cuando tenía conflictos con miembros de otros equipos, sabía que podía contar con el respaldo incondicional de su gente. Cuando se sentía vulnerable o inseguro, encontraba refugio y consuelo en esos brazos que lo acogían sin condiciones. Pero todo empezó a cambiar cuando Elaine Aro encontró esa famosa moneda del destino y decidió usarla para intercambiar lugares con Juana. En ese momento, nuestro comediante pasó físicamente del cuarto noche al cuarto día, pero lo que nadie esperaba es que también iba a cambiar emocionalmente de bando. Y aquí viene la primera gran traición, la primera puñalada que Juana le dio a su familia original. En lugar de mantener su lealtad intacta, en lugar de ser ese espía perfecto que podría haber beneficiado enormemente a Cuarto Noche desde territorio enemigo, Juana comenzó a desarrollar vínculos reales y genuinos con Dalila Polanco y Siki. Dalila, esa actriz veterana con décadas de experiencia, comenzó a tratarlo como al hijo que nunca tuvo. Le cocinaba sus comidas favoritas, le daba consejos de vida, lo consolaba cuando se sentía triste o nostálgico. Siki, ese joven lleno de energía y autenticidad, se convirtió en el hermano menor que Juana siempre había querido tener. Compartían bromas, confidencias, sueños y temores. Y poco a poco, sin que nadie se diera cuenta completamente de lo que estaba pasando, Juana comenzó a olvidar de dónde venía. Comenzó a olvidar quiénes habían sido su familia original, quienes lo habían protegido durante semanas, quienes habían confiado en él ciegamente. La segunda gran traición llegó cuando Juana empezó a filtrar información. En sus conversaciones nocturnas con Dalila y Siki, comenzó a revelar estrategias confidenciales de Cuarto Noche. Les contaba qué movimientos estaban planeando, quiénes eran sus objetivos prioritarios, cuáles eran sus preocupaciones más profundas. Alexis Ayala, con esa intuición de actor experimentado que puede detectar las mentiras desde kilómetros de distancia, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Las estrategias que discutían en privado de alguna manera llegaban a oídos del bando contrario. Los planes que creían completamente secretos se filtraban misteriosamente. En varias ocasiones, Alexis intentó hablar con Juana para aclarar la situación. Le recordaba que su lealtad debía permanecer con Cuarto Noche, que cambiar de cama no significaba cambiar de corazón,
que su familia original lo estaba esperando con los brazos abiertos. Pero Juana, ya completamente seducido por el cariño maternal de Dalila y la hermandad juvenil de Siki, hizo oídos sordos a esas advertencias. Peor aún, comenzó a mentirle directamente a Alexis, asegurándole que su lealtad seguía intacta mientras por las noches planeaba estrategias con el bando contrario. La tercera gran traición, y posiblemente la más dolorosa para sus antiguos compañeros, llegó cuando Juana comenzó a hablar mal de Cuarto Noche en conversaciones privadas con Cuarto Día. Les decía que sus antiguos compañeros eran manipuladores, que jugaban sucio, que no se podía confiar en ellos. Era como presenciar a alguien escupir sobre su propia tumba, como ver a una persona destruir sistemáticamente todos los puentes que alguna vez lo habían salvado de ahogarse. Juana no solo había cambiado de bando, sino que se había convertido en un enemigo activo de las personas que más lo habían querido. Aldo de Nigris, que había compartido con Juana tantos momentos divertidos y había confiado en él como en un hermano, comenzó a notar que algo fundamental había cambiado. Mar Contreras, siempre elegante y diplomática, empezó a mantener cierta distancia prudente. Aaron Mercury, que había visto en Juana a un mentor y amigo, no podía entender cómo alguien podía cambiar tan radicalmente. Pero fue Abelito quien más claramente identificó lo que estaba pasando. Con esa sabiduría natural que lo caracteriza, entendió que Juana había dejado de ser parte de Cuarto Noche no solo físicamente, sino emocional y estratégicamente. Ya no era su compañero, se había convertido en su rival. Y llegó la traición final, la más brutal, la más imperdonable, la que selló para siempre el destino trágico de Juana y lo convirtió en el villano de su propia historia. El miércoles 17 de septiembre, durante las nominaciones de la 8ª semana, cuando la producción le dio el poder de nominar a 4 personas diferentes con 2 puntos cada una. Era el momento perfecto para demostrar lealtad. Era la oportunidad dorada de proteger a las personas que lo habían acogido como familia en Cuarto Día. Era la chance de redimirse por todas las traiciones anteriores y demostrar que, a pesar de sus errores, tenía el corazón en el lugar correcto. Pero en lugar de eso, Juana cometió el acto más traicionero en la historia de la Casa de los Famosos México. En lugar de usar ese poder para proteger a Dalila y Siki, decidió nominarlos. A ellos, a las 2 personas que más lo habían querido, que más habían confiado en él, que más lo habían defendido cuando otros lo atacaban. La explicación que dio fue patética, ridícula, completamente increíble. Dijo que quería crear un empate estratégico, que era un movimiento calculado para beneficiar al grupo a largo plazo. Pero cualquier persona con 2 dedos de frente podía ver que era una mentira descarada, una excusa desesperada para justificar lo injustificable. La realidad es que Juana había decidido jugar completamente para sí mismo. Había calculado que nominar a Dalila y Siki lo beneficiaría individualmente, sin importar el daño emocional que les causaría, sin considerar que estaba destruyendo vínculos humanos genuinos por una supuesta ventaja estratégica que ni siquiera tenía sentido. La reacción de Dalila fue devastadora. Esa mujer fuerte, que había mostrado vulnerabilidad solo con las personas más cercanas a su corazón, se sintió traicionada de la manera más cruel posible. No podía entender cómo alguien a quien había tratado como hijo podía clavarle un cuchillo por la espalda de manera tan despiadada. Siki, por su parte, vivió una de las experiencias más dolorosas de su joven vida. Ver a alguien que consideraba su hermano mayor, alguien en quien había confiado ciegamente, alguien con quien había compartido sus secretos más íntimos, convertirse en la persona que lo ponía en riesgo de eliminación, fue un golpe emocional del que tardó días en recuperarse. Pero la traición de Juana no se limitó solo a Cuarto Día. Sus antiguos compañeros de Cuarto Noche también se sintieron profundamente heridos, aunque por razones diferentes. Para ellos, las nominaciones de Juana confirmaron definitivamente que su antiguo hermano se había convertido en un mentiroso patológico, en alguien que era capaz de decir cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Alexis Ayala, que había intentado salvarlo múltiples veces, que había creído en sus promesas de lealtad, que había confiado en su palabra como hombre, se sintió completamente traicionado. No solo por las nominaciones, sino por semanas de mentiras, de falsas promesas, de doble discurso. La cuarta gran traición llegó cuando Juana intentó justificar sus acciones echándole la culpa a todos los demás. En lugar de asumir la responsabilidad de sus decisiones, en lugar de pedir perdón por el daño causado, comenzó a victimizarse y a señalar a otros como los verdaderos villanos de la historia. Le echaba la culpa a la producción por crear dinámicas confusas. Le echaba la culpa a sus compañeros por no entender su genial estrategia. Le echaba la culpa al público por malinterpretar sus intenciones. Cualquiera tenía la culpa excepto él mismo. Era el comportamiento típico de alguien que ha perdido completamente la brújula moral, de una persona que prefiere hundirse en sus propias mentiras antes que enfrentar la verdad de sus actos. Juana se había convertido en el típico traidor que además quiere ser visto como víctima. Y llegó el domingo 21 de septiembre, el día del juicio final. El día en que todas las traiciones, todas las mentiras,
todas las puñaladas por la espalda iban a ser cobradas con intereses. El día en que el público mexicano iba a demostrar que no toleran las traiciones, sin importar quién sea el traidor. La gala comenzó con esa tensión que se podía cortar con cuchillo. Los 4 nominados estaban ahí: Juana, Dalila, Siki y Aldo de Nigris. 4 personas, 4 historias, pero solo una había traicionado sistemáticamente a todo el mundo. Primero llegó el reto del elevador del destino entre Juana y Aldo. Era simbólico de muchas maneras: el traidor contra el leal, el mentiroso contra el auténtico, el que había destruido vínculos contra el que había mantenido su palabra. Y como si el universo mismo estuviera cobrando justicia, Juana perdió estrepitosamente. Falló en preguntas sobre momentos que debería haber recordado perfectamente, demostró que su cabeza estaba en cualquier lado menos en el juego, confirmó que su falta de conexión genuina con la experiencia lo había condenado desde el principio. Aldo ganó el derecho de retar a Abelito por la salvación, y aunque perdió en el reto del boomerang, Abelito decidió usarla para salvarlo. Era la lealtad recompensando a la lealtad, la hermandad protegiendo a la hermandad, exactamente lo opuesto de todo lo que Juana representaba. Entonces llegó el sinceramiento, y ahí fue donde se desató toda la furia contenida durante semanas. Uno por uno, los habitantes fueron posicionándose contra Juana, pero no de manera gratuita o cruel, sino exponiendo verdades que habían estado guardando demasiado tiempo. Alexis Ayala le dijo traidor en la cara, y no era una opinión, era un hecho respaldado por semanas de evidencia. Mar Contreras expresó su decepción de manera elegante pero contundente. Aaron Mercury demostró que incluso los más jóvenes pueden reconocer la falsedad cuando la ven. Pero lo más doloroso fue ver las caras de Dalila y Siki durante todo este proceso. 2 personas que habían amado genuinamente a Juana, que habían confiado en él como familia, que habían defendido su honor incluso cuando otros lo atacaban, ahora tenían que presenciar cómo su traidor era desenmascarado públicamente. No había satisfacción en sus rostros, no había venganza o crueldad. Solo había tristeza, decepción, y la dolorosa comprensión de que habían sido engañadas por alguien en quien habían depositado su corazón completo. Y finalmente llegó el veredicto del público. Esa audiencia que durante 57 días había seguido cada movimiento, cada decisión, cada mentira. Esa audiencia que había visto cómo alguien que llegó con su amor se había convertido en alguien que merecía su rechazo total. Dalila fue la primera en salvarse. El público reconoció en ella a una mujer auténtica, leal, que había jugado con honor y dignidad. Siki fue el segundo en salvarse, confirmando que su autenticidad y su capacidad de perdón pero no olvido habían conquistado al México que lo veía. Y Juana quedó como el eliminado. No fue una sorpresa para nadie, fue justicia pura y simple. Fue el público diciéndole que había perdido su confianza para siempre, que había traicionado no solo a sus compañeros sino a millones de mexicanos que habían creído en él. Su reacción al conocer el veredicto fue reveladora. No hubo lágrimas de arrepentimiento, no hubo pedidos de perdón sinceros, no hubo reconocimiento de sus errores. Solo hubo esa sonrisa forzada de alguien que todavía no entiende completamente la magnitud de lo que ha perdido. Cuando llegó al foro y Galilea Montijo le preguntó sobre su experiencia, sus respuestas siguieron siendo evasivas, siguieron sin asumir responsabilidad real por el daño causado. Incluso en su momento de mayor vulnerabilidad, siguió siendo el mismo Juana que había preferido la mentira sobre la verdad durante semanas. El momento más emotivo llegó cuando Citlali, su novia, apareció en el escenario para recibirlo. Fue un recordatorio de que detrás del traidor de reality show había una persona humana con vínculos reales, con una vida que continúa más allá de los juegos y las estrategias. Pero incluso ese momento hermoso no podía borrar el daño que había causado. No podía devolver la confianza perdida, no podía sanar las heridas infligidas, no podía cambiar el hecho de que Juana había elegido conscientemente el camino de la traición una y otra vez. Mientras tanto, dentro de la casa, la reacción de los habitantes fue de liberación mezclada con tristeza. Liberación porque finalmente se había hecho justicia, tristeza porque habían perdido a alguien que una vez fue querido por razones completamente evitables. Cuarto Noche se sintió reivindicado. Sus sospechas habían sido correctas, sus advertencias habían sido ignoradas, pero finalmente la verdad había salido a la luz. No había satisfacción cruel en su victoria, solo la tranquila confirmación de que la lealtad siempre triunfa sobre la traición. Cuarto día, reducido ahora a solo Dalila y Siki, tenía sentimientos más complejos. Habían sobrevivido a la traición, pero a un costo emocional enorme. Habían aprendido que no todos los que sonríen son amigos, que no todos los que prometen lealtad la mantienen. Las redes sociales explotaron inmediatamente después de la eliminación. Los comentarios iban desde los más compasivos, de personas que entendían que Juana había cometido errores humanos, hasta los más despiadados, de usuarios que consideraban que había recibido exactamente lo que se merecía. Los hashtags relacionados con traición, lealtad y justicia se volvieron tendencia no solo en México sino en varios países de Latinoamérica.
Era evidente que la historia de Juana había tocado fibras profundas en millones de personas que valoran la autenticidad y la coherencia. Los memes comenzaron a circular inmediatamente. Las frases más devastadoras del sinceramiento se convirtieron en contenido viral. Los clips de las nominaciones traicioneras se compartían miles de veces por minuto. Juana se había convertido en el símbolo perfecto de cómo no se debe comportar uno en un reality show. Pero más allá del entretenimiento y el morbo, la eliminación de Juana sirvió como una lección profunda sobre los valores que realmente importan. Demostró que el público mexicano no está dispuesto a tolerar las traiciones, sin importar qué tan carismática o talentosa sea la persona que las comete. También confirmó que en los realities, como en la vida real, las decisiones tienen consecuencias. Que se puede perdonar la mala estrategia, se puede entender la ambición, se puede tolerar el juego fuerte, pero no se puede aceptar la traición sistemática hacia las personas que confían en ti. Para Juana, la experiencia representó la pérdida más grande de su carrera profesional. Había llegado al programa como uno de los comediantes más queridos del país, con una reputación sólida construida durante años de trabajo honesto. Salió convertido en sinónimo de traición, con una imagen pública seriamente dañada que tardará años en reconstruir, si es que alguna vez lo logra. Pero también representó una oportunidad de crecimiento, aunque dolorosa. Porque a veces los fracasos más devastadores son los que más nos enseñan, los que más nos obligan a mirarnos en el espejo y enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos. La industria del entretenimiento reaccionó de manera variada. Algunos colegas mantuvieron silencio diplomático, otros expresaron apoyo moderado, pero la mayoría entendió que Juana había cometido errores que no podían ser ignorados o minimizados. Los expertos en comunicación comenzaron a usar su caso como ejemplo perfecto de cómo una mala gestión de imagen puede destruir años de trabajo. Era una lección brutal sobre la importancia de mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, especialmente cuando millones de personas están observando cada movimiento. Dentro de la casa, la eliminación de Juana marcó el comienzo de una nueva etapa. Con solo 7 participantes restantes, cada decisión se volvía crucial, cada alianza se convertía en vital, cada traición se volvía letal. Alexis Ayala emergió como el líder moral indiscutible, alguien que había demostrado que se puede jugar fuerte sin traicionar valores fundamentales. Su manejo de la situación con Juana había sido ejemplar, firme pero no cruel, honesto pero no vengativo. Y finalmente llegó el veredicto del público. Esa audiencia que durante 57 días había seguido cada movimiento, cada decisión, cada mentira. Esa audiencia que había visto cómo alguien que llegó con su amor se había convertido en alguien que merecía su rechazo total. Dalila fue la primera en salvarse. El público reconoció en ella a una mujer auténtica, leal, que había jugado con honor y dignidad. Siki fue el segundo en salvarse, confirmando que su autenticidad y su capacidad de perdón pero no olvido habían conquistado al México que lo veía. Y Juana quedó como el eliminado. No fue una sorpresa para nadie, fue justicia pura y simple. Fue el público diciéndole que había perdido su confianza para siempre, que había traicionado no solo a sus compañeros sino a millones de mexicanos que habían creído en él. Su reacción al conocer el veredicto fue reveladora. No hubo lágrimas de arrepentimiento, no hubo pedidos de perdón sinceros, no hubo reconocimiento de sus errores. Solo hubo esa sonrisa forzada de alguien que todavía no entiende completamente la magnitud de lo que ha perdido. Cuando llegó al foro y Galilea Montijo le preguntó sobre su experiencia, sus respuestas siguieron siendo evasivas, siguieron sin asumir responsabilidad real por el daño causado. Incluso en su momento de mayor vulnerabilidad, siguió siendo el mismo Juana que había preferido la mentira sobre la verdad durante semanas. El momento más emotivo llegó cuando Citlali, su novia, apareció en el escenario para recibirlo. Fue un recordatorio de que detrás del traidor de reality show había una persona humana con vínculos reales, con una vida que continúa más allá de los juegos y las estrategias. Pero incluso ese momento hermoso no podía borrar el daño que había causado. No podía devolver la confianza perdida, no podía sanar las heridas infligidas, no podía cambiar el hecho de que Juana había elegido conscientemente el camino de la traición una y otra vez. Mientras tanto, dentro de la casa, la reacción de los habitantes fue de liberación mezclada con tristeza. Liberación porque finalmente se había hecho justicia, tristeza porque habían perdido a alguien que una vez fue querido por razones completamente evitables. Cuarto Noche se sintió reivindicado. Sus sospechas habían sido correctas, sus advertencias habían sido ignoradas, pero finalmente la verdad había salido a la luz. No había satisfacción cruel en su victoria, solo la tranquila confirmación de que la lealtad siempre triunfa sobre la traición. Cuarto día, reducido ahora a solo Dalila y Siki, tenía sentimientos más complejos. Habían sobrevivido a la traición, pero a un costo emocional enorme. Habían aprendido que no todos los que sonríen son amigos, que no todos los que prometen lealtad la mantienen. Las redes sociales explotaron inmediatamente después de la eliminación.
Los comentarios iban desde los más compasivos, de personas que entendían que Juana había cometido errores humanos, hasta los más despiadados, de usuarios que consideraban que había recibido exactamente lo que se merecía. Los hashtags relacionados con traición, lealtad y justicia se volvieron tendencia no solo en México sino en varios países de Latinoamérica. Era evidente que la historia de Juana había tocado fibras profundas en millones de personas que valoran la autenticidad y la coherencia. Los memes comenzaron a circular inmediatamente. Las frases más devastadoras del sinceramiento se convirtieron en contenido viral. Los clips de las nominaciones traicioneras se compartían miles de veces por minuto. Juana se había convertido en el símbolo perfecto de cómo no se debe comportar uno en un reality show. Pero más allá del entretenimiento y el morbo, la eliminación de Juana sirvió como una lección profunda sobre los valores que realmente importan. Demostró que el público mexicano no está dispuesto a tolerar las traiciones, sin importar qué tan carismática o talentosa sea la persona que las comete. También confirmó que en los realities, como en la vida real, las decisiones tienen consecuencias. Que se puede perdonar la mala estrategia, se puede entender la ambición, se puede tolerar el juego fuerte, pero no se puede aceptar la traición sistemática hacia las personas que confían en ti. Para Juana, la experiencia representó la pérdida más grande de su carrera profesional. Había llegado al programa como uno de los comediantes más queridos del país, con una reputación sólida construida durante años de trabajo honesto. Salió convertido en sinónimo de traición, con una imagen pública seriamente dañada que tardará años en reconstruir, si es que alguna vez lo logra. Pero también representó una oportunidad de crecimiento, aunque dolorosa. Porque a veces los fracasos más devastadores son los que más nos enseñan, los que más nos obligan a mirarnos en el espejo y enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos. La industria del entretenimiento reaccionó de manera variada. Algunos colegas mantuvieron silencio diplomático, otros expresaron apoyo moderado, pero la mayoría entendió que Juana había cometido errores que no podían ser ignorados o minimizados. Los expertos en comunicación comenzaron a usar su caso como ejemplo perfecto de cómo una mala gestión de imagen puede destruir años de trabajo. Era una lección brutal sobre la importancia de mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, especialmente cuando millones de personas están observando cada movimiento. Dentro de la casa, la eliminación de Juana marcó el comienzo de una nueva etapa. Con solo 7 participantes restantes, cada decisión se volvía crucial, cada alianza se convertía en vital, cada traición se volvía letal. Alexis Ayala emergió como el líder moral indiscutible, alguien que había demostrado que se puede jugar fuerte sin traicionar valores fundamentales. Su manejo de la situación con Juana había sido ejemplar, firme pero no cruel, honesto pero no vengativo. Aldo de Nigris confirmó su estatus como uno de los estrategas más hábiles, alguien capaz de mantener lealtades genuinas mientras navega las aguas turbulentas de un reality competitivo. Su victoria en el elevador del destino había sido simbólica de muchas maneras. Dalila y Siki, los supervivientes directos de la traición, habían demostrado una fortaleza emocional impresionante. Habían logrado mantenerse centrados en el juego a pesar del dolor personal, habían mostrado que se puede perdonar sin olvidar. Los otros habitantes habían aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la autenticidad, sobre el costo real de las traiciones, sobre el valor de mantener la palabra empeñada incluso cuando es difícil. Para los fanáticos del programa, la eliminación de Juana representó una validación de sus valores. El público había demostrado que premia la lealtad, que castiga la traición, que valora la coherencia por encima de la estrategia pura. También había sido una lección sobre el poder del perdón. Dalila y Siki habían mostrado que se puede ser herido profundamente por alguien y aún así mantener la clase, la dignidad y la capacidad de seguir adelante sin amargura. La traición de Juana también había servido para unir al resto de los participantes en torno a valores compartidos. Había demostrado que cuando alguien cruza ciertas líneas éticas, el resto del grupo se une para defenderse, independientemente de las diferencias que puedan tener entre ellos. Era evidente que las próximas semanas iban a ser diferentes. Los habitantes restantes habían visto las consecuencias de la traición, habían comprendido que el público no tolera ciertas conductas, habían aprendido que la autenticidad y la lealtad son las únicas estrategias que realmente funcionan a largo plazo. Para Juana, el futuro era incierto. Tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones en el mundo real, tendría que reconstruir relaciones profesionales dañadas, tendría que ganarse de nuevo la confianza de un público que se había sentido traicionado por él. Pero también tendría la oportunidad de demostrar que había aprendido de sus errores, que podía crecer como persona, que era capaz de reconocer sus fallas y trabajar para corregirlas. Porque al final del día, todos merecemos segundas oportunidades, especialmente cuando estamos dispuestos a hacer el trabajo necesario para merecerlas. La historia de la traición de Juana quedará para siempre como una de las más controvertidas en la historia de la Casa de los Famosos México.
no solo por su impacto en el desarrollo del juego, sino por las lecciones profundas que enseñó sobre la naturaleza humana, sobre los valores que realmente importan, sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Había demostrado que en los realities, como en la vida, la confianza se construye gota a gota pero se destruye de un solo golpe. Que la reputación es el activo más valioso que tenemos y que una vez dañada, es extremadamente difícil de recuperar. También había confirmado que el público mexicano tiene una brújula moral muy clara, que no se deja engañar por sonrisas falsas o explicaciones rebuscadas, que sabe reconocer la autenticidad cuando la ve y que premia la coherencia por encima de todo lo demás. Y mientras los 7 habitantes restantes se preparaban para las batallas finales que definirían al ganador, mientras procesaban las lecciones aprendidas de la caída de Juana, mientras se comprometían a jugar con honor hasta el final, una cosa quedaba absolutamente clara. En la casa de los famosos México, la traición nunca paga, la lealtad siempre se recompensa. Y al final, los que juegan limpios son los que realmente ganan. La eliminación de Juana había cerrado uno de los capítulos más oscuros de la temporada, pero había abierto la puerta a una fase final donde solo los auténticos, solo los leales, solo los que habían mantenido su palabra tendrían la oportunidad de competir por la corona. Y esa, quizás, fue la lección más importante de todas, que en un mundo lleno de tentaciones, de presiones, de oportunidades para tomar atajos, los que se mantienen fieles a sus principios son los que verdaderamente triunfan, no solo en los realities, sino en la vida misma. Si llegaste hasta aquí, significa que entiendes el valor de la lealtad y la importancia de mantenerse fiel a los principios que nos definen como personas. Por eso te invito a que te suscribas a México Reality Report, porque aquí siempre vamos a defender los valores que realmente importan, aquí siempre vamos a llamar a las cosas por su nombre, y aquí siempre vamos a estar del lado de la verdad, sin importar qué tan incómoda sea. Dale like si crees que Juana recibió exactamente lo que se merecía, comparte este video con todos los que necesitan entender que las traiciones siempre, pero siempre se pagan, y déjame en los comentarios si crees que Juana podrá algún día recuperar la confianza del público mexicano o si su reputación quedó dañada para siempre.